Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió con el mundo cripto. Tuvimos un flash crash, diría yo, porque no fue un crash generalizado, sino un flash crash en el sentido de que fue muy rápido, muy pocas horas. Este tipo de comportamientos no es normal. Los vamos a ver en los gráficos ahora, que tuvimos una caída fenomenal de Bitcoin en muy poco tiempo y en otras cripto todavía más amplificadas. Vamos a hablar de qué fue lo que sucedió. Vamos a ver a qué se puede deber posiblemente. Vamos a analizar también datos duros del mercado como posiciones liquidadas, vamos a analizar el índice de miedo y codicia como estamos viendo acá, en qué se basa para que entendamos en qué se basa este índice y cómo toma sus valores. Y vamos a analizar lo sucedido hoy comparado con días anteriores sobre el mundo cripto en general. Así que quédate hasta el final del video porque vamos a hablar de todo eso y otros tweets también importantes. Y si vale la pena estar preocupado o no de esta situación, si vale la pena salirse del mercado cripto por un rato hasta que se mejore, o comprar más o mantenerse. Vamos a hablar de todo eso. Antes de continuar, no olvides suscribirte. Si no estás suscrito al canal todavía, estamos haciendo, como siempre, videos de análisis de criptomonedas e inversiones en el mercado y también de cripto en general. Así que no te olvides suscribir si no estás suscrito. Por otro lado, voy a dejar en la descripción del video un link a nuestro canal de Discord donde hablamos de lo sucedido hoy. De hecho, hablamos de si valía la pena comprar o no durante esta caída. Algunos compramos en el valor, por ejemplo, ADA, Cardano, algunos compramos en 2.45, después en 2 y otros compraron en 2, otros no compraron. Hubo bastantes situaciones distintas. Pero bueno, ahí lo hablamos en tiempo real que no lo podríamos hablar rápidamente acá, ¿no? Así que te dejo el link en la descripción del video para que te unas a ese canal. Entonces, comencemos a analizar lo sucedido con Bitcoin. Voy a estar mirando la pantalla ahora, así que vamos a analizar eso. Por ahora, primero tuvimos que, bueno, el día 7 de septiembre, que es hoy, tuvimos esta caída fenomenal en Bitcoin, que fue más o menos para darse una idea del velón que metió este, que no es un velón normal esto normalmente no sucede de esta forma, sin alguna noticia particular mala que uno diga, bueno, claramente tira un velón así, pasó algo malo. Si no hay noticias que digan esto, no hay datos fundamentales que lo respalden, esto suena mucho a manipulación, no es algo normal. O sea, si uno tiene una vela de este tamaño donde está variando 17, 20, 18% el precio para abajo, después de venir un rally de una salida alcista, superando un canal además, esto suena mucho a manipulación, suena mucho a un efecto cascada, que ahora lo vamos a explicar de qué se trata. Así que quédate hasta el final del video que vamos a hablar de todo eso. Entonces, tuvimos este velón acá hoy, donde cayó 17%, pero dejó una mecha importante. Esta es la sombra de la vela, le decimos, que dejó una vela importante. ¿Qué significa? Que entraron muchos compradores en esta zona. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo más probable que haya sucedido es que con la llegada tenemos dos cosas fundamentales, ¿no? El hecho de que, bueno, buy the rumor, sell the news, como dicen, pero bueno, en este caso es algo distinto. Con el tema de la entrada de El Salvador adoptando Bitcoin, podemos tener que muchas ballenas salieron a vender muchos Bitcoin en ese momento y esto desencadenó un efecto, una bola de nieve, un efecto dominó sobre las posiciones que apalancadas en Bitcoin. Había muchas posiciones apalancadas. Ahora vamos a ver los gráficos. Si vemos acá los gráficos, estamos hablando de que, miren esto, esta es la evolución de liquidaciones de coins por día. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, empieza en el 8 de agosto y se va bajando hasta, se va moviendo en el tiempo por cada día. Estamos 10 de agosto, 11 de agosto, 22 de agosto, hasta el día de hoy 7 de septiembre. Estamos viendo que se mantenía sobre unos valores normales. No voy a poner mi mouse sobre el coso para que lo vean, ahí lo vean. Se mantenía por rangos normales de liquidaciones de moneda. Estamos hablando de 200 millones de posiciones short liquidadas, 80 millones de posiciones long. Pero hoy, 7 de septiembre, se liquidaron 2.4 billones de posiciones longs contra 334 de posiciones shorts. Estas probablemente hayan sido gente que hayan entrado en short cuando empezó a caer, pero después tuvo el rebote este. O sea, básicamente sería gente que acá vendió y después rebotó para arriba y bueno, se les liquidaron las posiciones. Probablemente haya sido eso. Entonces, tenemos que claramente venía en una zona normal de trabajo, o sea, un rango normal de operaciones, de liquidación de posiciones, hasta el día de hoy que se liquidó esta cantidad. Esta liquidación así normalmente es porque, bueno, obviamente comenzó un efecto dominó donde probablemente una ballena haya vendido muchos bitcoins, una o varias ballenas coordinadas, pudieron vender muchos bitcoins y comenzó el efecto dominó. O sea, el precio bajó, había mucho apalancamiento, entonces se liquidaron posiciones, estas posiciones se van liquidando, haciendo ventas al precio de mercado y así se va cerrando las posiciones y comienza un efecto dominó de venta de las criptos. Ahora, cuando sucede esto con Bitcoin,
se replica en las otras criptos, en algunos casos amplificados porque hubo caídas mayores todavía en otras criptomonedas. Pero básicamente se puede ver la cantidad de posiciones liquidadas en este gráfico acá clarísimo, ¿no? Después tenemos otro dato importante que quería comentarles. Es acá, lo tenemos acá, más en detalle sobre cada cripto en particular. Vemos que acá, bueno, los datos pueden diferir un poco en algunos números por el hecho de que toman datos de distintos exchanges, pero se puede ver el orden de magnitud y la tendencia de lo sucedido, ¿no? Acá tenemos que el volumen manejado en las últimas 24 horas es de 354 billones. Las liquidaciones en las últimas 24 horas son de 2.8 billones. Estamos hablando de un 1% del volumen fue liquidaciones. Y el interés abierto estamos hablando de que es un 10% más o menos. El interés abierto de alguna forma nos dice qué tan codicioso está el mercado, qué tan codicioso está la gente por comprar o operar criptomonedas. Acá estamos viendo la cantidad por cada criptomoneda. Si lo ordenamos por hora, vamos a ordenarlo de mayor a menor. Tenemos que la mayor cantidad de posiciones liquidadas fueron de Bitcoin. Vamos a bajar un poquito para que se vea. En el segundo caso fue de Ethereum. Después estamos de XRP, Solana y Cardano. Estamos que Cardano fue, el caso de Cardano es 1, 2, 3, 4 en el quinto puesto en cantidad de posiciones liquidadas en las últimas 24 horas, ¿no? Entonces, hubo mucha liquidación de posiciones, probablemente por este efecto que dijimos. Por el otro lado, en el caso de El Salvador, que comenzó la adopción de la cripto, podemos ver acá, quería compartirles un tweet del presidente de El Salvador, que lo tengo por acá. A ver dónde lo tenemos. Acá lo tenemos. Donde, bueno, él comentaba que ellos habían agregado, si mal no recuerdan, 200 o 300 Bitcoin, no recuerdo el número exacto, pero con esta caída, bueno, él publicó Buying the Dip, como diciendo que está comprando más todavía, y agregaron 150 Bitcoins más con esta caída. Por lo tanto, bueno, en esa diferencia se ahorraron bastante. Era un comentario que quería comentarles sobre el presidente de El Salvador comentando esto. Entonces, tenemos mucha liquidación de posiciones. Tenemos una vela que no es una vela normal esta es una vela típica de este efecto dominó, es decir, que ballenas que liquidaron mucho, vendieron mucho y comenzó el efecto dominó de que se empezaron a liquidar posiciones apalancadas. En cripto lo que tenemos es eso, hay mucho volumen de posiciones apalancadas en el mercado y esto hace que el precio que cuando se empieza un efecto en caída, estas posiciones apalancadas en distintos valores se van liquidando una por una y esto genera un efecto dominó porque las liquidaciones se dan a efecto mercado o un poquito menor, entonces van tirando el precio para abajo y se van liquidando más posiciones y así se van cayendo hasta el punto que, bueno, los traders, los compradores empiezan a ver un precio que es demasiado atractivo, normalmente una línea psicológica, normalmente una resistencia anterior que está funcionando como soporte. En este caso, por ejemplo, en 45.000, más o menos, un poquito menos, empezaron las compras y se llevó con el precio para arriba de nuevo, dejando este mechón de acá. En el caso de Cardano, sucedió algo bastante parecido, vamos a verlo ahora, pero con mayor amplificación, porque como vemos a veces en las altcoins se replica, pero con un orden de magnitud mayor. En este caso, estamos hablando que ayer en la noche estaba en 2,8 más o menos, y Cardano llegó al valor de $2, casi 1,99 en algunos exchanges. Estamos hablando de que una caída del 30% en horas, literalmente fueron horas. En el grupo estuvimos hablando de esto. Algunos compraron en 2.45. Yo particularmente compré en 2.45. Después volví a recomprar en 2 más. Acá compré un porcentaje chico, un 10%, amplifiqué. Y acá le compré más. Así que en esta recuperación, el que se metió en $2, muchachos, el que se metió en $2 y muchachas, el que se metió en $2 sacó un rendimiento de casi el 20% en literalmente minutos. Porque este precio de acá estuvo casi nada de tiempo. Lo vamos a ver en el gráfico horario, para que lo puedan ver. Miren lo que es esta vela. Esto es una vela de una hora. Estamos hablando de que en la vela de una hora llegó a $2 y terminó cerrando en 2,40 en una hora. Si vamos al gráfico de minutos, vayamos al de 30 minutos. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos replicado, pero con cada vela valiendo 30 minutos. Estamos hablando de que valió $2, de $2 y en... ¿Cuánto fue esto? En una hora y media, un 25% arriba. En una hora y media. Así que es un rendimiento increíble si alguien supo meterse en ese momento. Ahora Cardano está en 1,50. Estas velas así con un mechón tan grande suelen ser una buena indicación de que hay una fuerte zona de compra. Es decir, que el precio quiso tirarse para abajo. Los vendedores quisieron tirar el precio para abajo, pero los compradores entraron con mucha fuerza y dejaron este mechón acá. Estas velas suelen ser unas velas buenas en el sentido de que en condiciones normales, ¿no? Ahora pasó esto raro que, como dijimos,
esto fue una réplica de lo que pasó con Bitcoin, y en Bitcoin lo que pasó pudo haber sido una liquidación de ballenas y una venta de ballenas, y esto empezando un efecto dominó en la liquidación de cuentas. ¿Qué fue lo que sucedió? Quería mostrarles otro tweet importante de Bitcoin Archive, que tenemos, que indican acá, ¿qué es lo que nos dicen? Que en la última hora 1.1 billones de posiciones apalancadas fueron liquidadas. Posiciones apalancadas en long, es decir, que estaban compradas, fueron liquidadas en la última hora. O sea, una bestialidad. Estamos hablando de que esto claramente fue, esta caída, una vela tan pronunciada en Bitcoin, se debió a esta liquidación de efecto dominó que hubo de posiciones. Había muchas posiciones apalancadas y como una venta llevó el precio a un punto, esto liquidó, hizo que se liquidaran muchas cuentas y así empezó el efecto dominó. Así que se centró bastante en eso. Y después se replicó todo esto de forma menos o más amplificada en las otras altcoins. Estamos hablando, por ejemplo, Solana no la sufrió tanto. XRP sí la sufrió tanto. La sufrió bastante más. Depende de cada cripto, la sufrió más o menos. Ahora lo vamos a ver. Pero todas tendiendo un comportamiento muy similar. Acá estamos viendo el gráfico diario para Solana. Que bueno, pasó. Estamos hablando de que tuvo una caída mucho menor, 5% en el día de hoy. Después, pero venía de un impulso bastante alcista. Solana estaba imparable. De hecho, ayer estaba valiendo $215 en un momento, una locura. Perdón, hoy esto ya cambió la vela, estoy viendo acá. Hoy 7 de septiembre estuvo valiendo en su mayor punto 215. Llegó a valer 128 en la caída. Estamos hablando de una caída impresionante también, que fue arrastrada por Bitcoin, pero terminó acá arriba. O sea, terminó de vuelta. Vamos a ver cuánto recuperó Solana de su punto. El que haya comprado en el dip de 128 ya hizo un 33%. Así que estas son este tipo de situaciones donde se dan velas así tan violentas, sin ninguna, repito, esto tiene que ser muy importante, ¿no? No tiene que darse ningún tipo de comportamiento, de ningún tipo de noticia que haga esto, ¿no? Porque esto, claramente no hubo una noticia en particular que haya hecho que el precio de Bitcoin haya caído de esta manera. Esto fue algo como una vela que no tiene fundamento técnico, porque no, si bien estaba sobrecomprada el RSI y todos los datos técnicos estaba sobrecomprado, que llegue a estos valores, o en el caso de Bitcoin que caiga tanto, no era normal, era más esperable una zona por acá. Entonces, este tipo de velas que caen así suelen ser oportunidades de compra con mucha volatilidad. Hay que tener cuidado, no entrar con todo el capital. Por eso, por ejemplo, en 2,45 se entra con un porcentaje, después acá abajo entras con más cuando ves un piso fuerte que puede ser el valor psicológico de los $2, ¿no? Que además, bueno, esto hace que recuperes la inversión porque tuvimos una suba importante en muy poco tiempo. Es bastante importante eso, ¿no? Tener en cuenta en qué momento entrar en situaciones con tanta volatilidad, porque uno dice, bueno, está cayendo, nosotros estamos en 2,80, está cayendo, ¿compro en 2,45? Sí, compra, puedes comprar, pero compra un porcentaje muy chiquito, porque no sabemos si va a seguir cayendo, porque estamos hablando de un velón que no tiene sentido que haya sucedido de esta forma, sin algún fundamento, alguna noticia mala, como la noticia de China cerrando las mineras, las granjas de minería, o ninguna situación así. No hubo una situación como esta, no hubo un motivo fundamental para explicar esto, o una noticia para dar una explicación para esto. Entonces, en este caso podía ser una oportunidad de compra para varios. De hecho, creo que varios compraron. Yo hice una encuesta ahí en la zona, en la pestaña de discusiones del canal, donde varios dijeron que no compraron ni vendieron, o sea que se mantuvieron constantes, y otros que compraron. Casi nadie vendió, por lo menos en la encuesta, ¿no? Lo que sucedió mucho en estas situaciones es, como dijimos, la liquidación de posiciones. Esto se ve reflejado en todos estos números que hablamos. Teníamos liquidaciones, la mayoría fueron en Bitcoin, después Ethereum, XRP, Solana y ADA. Ese fue el orden de liquidaciones que más se dio en porcentajes. En montos, más o menos estamos hablando de 2.8 billones, depende el recolector de datos, porque muchas veces pasa que depende de dónde tomen los datos, pero se tiene un orden de magnitud o un sentido de la tendencia de lo que sucedió, ¿no? Por otro lado, lo otro que quería mostrarles es esto, de cómo fue cambiando la situación, el sentimiento del mercado hoy. Esto es el gráfico horario, acá a partir de acá es el 7 de septiembre. Estamos viendo que cuando sucedió este crash, estamos hablando de que la cantidad de posiciones longs cambiaron en 862 contra una subida de 65 de las posiciones shorts. Porque empezaron a caer, obviamente, pero ahora se estabilizó de nuevo. Así que en ese sentido está más o menos similar. Eso era lo que quería mencionarles por hoy. Yo particularmente ahora no voy a vender. De hecho estoy bastante contento con esta compra de acá porque me vino bárbaro de sacar un buen porcentaje en muy poco tiempo con este velón. Es importante siempre tener munición, es decir, siempre tener unos stablecoins ahí disponibles para hacer este tipo de compras. Y no siempre meter todo de una en una caída, ir comprando de a poco porque no sabemos cuándo es el piso. En este caso el piso de 2 era un piso fuerte porque era una zona de resistencia psicológica importante. Entonces, como resumen teníamos esto de el presidente anunciando que compraban en el dip,
la cantidad de posiciones liquidadas de tipo long en Bitcoin, la cantidad de posiciones liquidadas con estos datos de otros exchanges. Así que era una... Y el indicador que quería hablarles al final, el indicador de miedo y codicia de Bitcoin. En este caso, tenemos un indicador que en este caso es un histórico. Acá estamos viendo cómo fue variando el indicador a medida que pasaba el tiempo. Cuando tenemos un índice acá que nos refleja que a partir de 75 es codicia extrema, de 50 a 74 es codicia, y de ahí para abajo tenemos miedo y miedo extremo. Normalmente se estuvo manteniendo un valor en estos últimos, desde agosto, principio de agosto, estuvo manteniendo un valor de 70, 60 más o menos. Estamos hablando de codicia, está en un rango de codicia. Después de hoy, estamos hablando acá, 7 de septiembre, estamos viendo, pasó a... Esto se actualizó hace muy poquito, esto se actualiza cada 8 horas y ahora se actualizó hace más o menos media hora, un poquito más, 40 minutos. Estamos ahora en un valor de 35 que nos mete en la zona, en 30 ahora, que nos mete en la zona de miedo. ¿Cómo se calcula este indicador? Este indicador tiene cuatro variables principales, depende de quién lo calcula, ¿no? Obviamente. Pero este indicador lo que nos dice es, tiene en cuenta el volumen, lo tenemos acá explicado esto. Tiene en cuenta el volumen para ver qué tan fuerte es el miedo o la codicia que hay en el mercado. Después el Open Interest que da una información con el volumen de que si el Open Interest es alta es porque hay codicia. Si es baja es porque hay miedo. También analiza la social media, Reddit y Twitter, que lo que ve es los comentarios y qué tipo de post que se están haciendo en Twitter y demás, para ver si hay un sentimiento bullish o bearish, es decir, si hay un sentimiento alcista o bajista a partir de los comentarios que hay. Por ejemplo, si hay un tweet que dice Bitcoin to the moon, va a considerar que es un sentimiento alcista. Y también las búsquedas de Google y Bing las tienen en cuenta para definir si hay una tendencia, si hay un sentimiento alcista o bajista. Por ejemplo, si alguien busca cómo comprar Bitcoin en Google, es un sentimiento alcista probablemente. Entonces, de esta forma, combinando estos 4 factores y dándole un peso distinto a cada uno, se hace un ponderado para ver el sentimiento del mercado de miedo y codicia que hay y se hace este índice. De esta forma, entonces teníamos que durante todo este tiempo estuvimos en codicia y obviamente que después de este sell-off tremendo pasó a estar en zona de miedo. Hay que estar atento de cómo va a seguir esto. Por ahora están recuperando muy bien. En el caso de ADA recuperó hermosamente. Ahora está en la zona de 2,50. Yo particularmente acá no voy a vender todavía porque con este velón a mí no me convence vender. Porque, como dije, pudo verse a muchas posiciones liquidadas de Bitcoin. Que esto se replicó en otras cripto. Porque también sucede que hay gente comprada con leverage, con apalancamiento en otras criptos. Por lo tanto, por ahora no voy a vender. Voy a ver cómo reacciona en las próximas horas. Porque esto está cambiando dinámicamente todo el tiempo. Así que no te olvides de suscribirte si te gustó este tipo de videos. Vamos a seguir hablando de este tipo de cosas y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que te unas en la descripción y el comentario de este video para que te unas al canal de Discord donde intercambiamos este tipo de información constantemente, donde hay otros miembros que también aportan y hacen sus comentarios sobre la situación. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario y nos vemos en el próximo video.